Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a estas actividades paralelas de Escuela de Letras que junto con AUPES y la editora regional de Extremadura llevamos poniendo en marcha todos los jueves desde prácticamente hace un par de meses. Hoy vamos a dar un salto. La semana pasada hablábamos de narrativa, de novela, hoy nos vamos a hablar de lírica, a hablar de poesía, y qué mejor que hacerlo con los invitados que ya ven ustedes en sus pantallas, como son Ramón Pérez, José Soto Vázquez, que son profesores de la Universidad de Extremadura, que forman parte del grupo de investigación de literatura infantil y juvenil de la Universidad de Extremadura, y junto a Maite Alvarado, ilustradora, y que han sido quienes han puesto su granito de arena para que la colección El Pirata, que es una colección que lleva ya 14 números, bueno, pues estos dos números, que son el número 11 y 12, que son los libros de los que hoy vamos a hablar, que es Un retrato me has pedido, una antología de Catalina Clara Ramírez de Guzmán, y el libro de Luis Álvarez Lencero, también su antología, que es No me habléis de la rosa. Os los voy a enseñar aquí para que los vean ustedes, estas dos pedazos de portadas, de cubiertas tan bonitas que pintó, que diseñó Maite Alvarado, con la que vamos a hablar de un momento a otro. Ya sin más dilación, ya no les robo más tiempo a ellos. Que sean tanto José como Ramón quienes nos hablen un poco de cómo nace esta colección del Pirata, qué labor es la que hacen ellos a través del grupo de investigación, y luego Maite también nos va a explicar, bueno, pues cómo se inspiró a la hora de llevar a cabo eh, la- los dibujos, las ilustraciones que encierran cada una de las páginas. Vean ustedes qué ilustraciones más bonitas, con las que ha ido cobrando vida estos libros y estos poemas de estos dos autores y estas dos antologías. José, Ramón, Maite, bienvenidos a Actividades Paralelas de Escuela de Letras, y un placer teneros aquí con nosotros. Un placer, un placer. Un placer, sí, la verdad es que es un placer poder estar esta tarde Muchas gracias por la invitación. en Escuela de Letras con la editora y con la ilustradora, que es una parte esencial del libro. Bueno, voy a empezar yo explicando un poco la colección, cuál ha sido nuestro trabajo, qué es lo que queremos hacer Perfecto, José. y qué es lo que hemos querido hacer. Como bien has dicho, Antonio, muchas gracias por la invitación y por seguir con el proyecto del Pirata. Estaba mirando antes, mientras que tomaba algunas notas de la colección, que habíamos empezado la edición en 2016. A veces discutíamos, Ramón y yo, de cuándo empezamos, pero es verdad que empezamos con la selección de los libros en 2014. Pero prácticamente hacemos ahora 10 años de Pirata, 10 años de Pirata. Nosotros somos un grupo de trabajo de la universidad, somos 13 personas que nos dedicamos un poco a la literatura infantil, a la ilustración, a la educación, los libros para niños. Un poco esa es una parte de nuestra ocupación del día a día. Y a mitad de la década pasada estábamos poniendo en marcha una colección que se llamaba El Pico de la Cigüeña, sobre cuentos populares, y nos pareció interesante, por la gran nómina de escritores, poetas que tenemos en Extremadura, acercar o intentar acercar la poesía al aula. Le propusimos a la editora el nacimiento de esta colección, que era El Pirata, que tomaba el nombre del primer autor que inició la colección, que es este librito de Espronceda, donde Fermín Solís pues, nos hizo esta ilustración del pirata, que es el logotipo. Nos parecía que era, bueno, una seña de identidad suficientemente interesante. El hecho de que fuera Fermín, también el hecho de que fuera Espronceda, que es uno de los grandes poetas extremeños, evidentemente. Y el hecho de que fuera el pirata, porque la literatura infantil siempre había sido algo marginal, algo ahí subsidiario en ese submundo de la piratería. Entonces nos pareció que era un título atractivo. Eh, Intentamos hacer 4 volúmenes al año, no con esa periodicidad, evidentemente, porque los tiempos de edición son otros y hay que ilustrar, hay que seleccionar el libro, pero sí que nos propusimos que fueran eh, cada volumen de trabajo en torno a 4 libros. Con una singularidad que era la siguiente: en esa selección de 4 libros que intentamos ilustrar cada año, cada 2 años, intentamos que sea un hombre y una mujer, el autor seleccionado, un autor vivo, un autor fallecido o clásico. En este caso, las ilustraciones de Maite son de los dos autores fallecidos, porque los dos autores que salieron junto con los dos textos de Maite son Carmen Hernández Urbano y Basilio Sánchez, que son los dos autores vivos. Eh,
afortunadamente para ellos, claro. Intentamos que sean uno de Cáceres y otro de Badajoz. Hombre, mujer, Cáceres, Badajoz, eh, vivo y fallecido. Esa era un poco la intención, con la clara idea de acercar el texto al aula, intentar que los nuevos lectores tuvieran no solamente una referencia textual, sino una referencia pictórica. También es verdad que en los últimos años hay un gran trabajo de ilustración en Extremadura. Han surgido grandísimos ilustradores con un trabajo que es excelente y también queríamos aprovechar esa dinámica para incorporarlos y que formaran parte de algo tan interesante que estaba surgiendo en la editora como era esta colección Pirata. Llevamos 14 volúmenes, ahora estamos en los 4 siguientes. Y hemos tenido la suerte de que ha trabajado, pues bueno, muchísima gente y además con muchísimo cariño, muchísimo entusiasmo. Creo que Ramón luego va a hablar un poco de esa colección entera, pero empezamos con Ada Salas y con Espronceda, siguió luego Carolina Coronado, Álvaro Valverde, Chamizo, Irene Sánchez Carrón, Gabriel Igarán, María José Flores, Manuel Pacheco, Rosa Lencero, Catalina Clara, Basilio, Luis Álvarez Lencero y Carmen Hernández Urbano, que son hasta el momento el conjunto de autores que tenemos. Y también en el momento de edición se planteó la posibilidad de que hubiera un pirata en ese barco que forman el conjunto de libros que fueran atravesando un poco la colección hasta no sabemos dónde, ¿no? Eso ya lo dirá el tiempo hasta cuándo pueden navegar estos piratas que estamos bueno, muy ilusionados con que hayan visto la luz y agradecidos de que la editora siga con esta intención y que los ilustradores pues, quieran poner de su parte el trabajo para que se enriquezca como así ha sido. Una bonita singladura. José, una pregunta, antes de darle paso a Ramón y a Maite. ¿Qué acogida ha tenido entre el público infantil y juvenil la colección? ¿Cómo si os llega a vosotros ese feedback de colegios, de bibliotecas y demás? Sí, bueno, nosotros lo trabajamos en dos líneas, en dos direcciones. Tenemos la suerte de que damos clases en magisterio y en secundaria en filosofía y letras, con lo cual trabajamos con los futuros maestros y futuros profesores de secundaria y siempre nos gusta llevarles el material que elaboramos, entre otras cosas porque en muchos casos hemos visto que los colegios y los institutos ponen libros de fuera cuando hay un material aquí que es de primera calidad. Entonces intentamos primero aproximarlo al futuro maestro para que lo conozca y que en lo sucesivo pueda trabajar. Y luego también cuando vamos a los colegios y especialmente a la secundaria, porque tiene un perfil un poco más para los primeros años de secundaria, pues la recepción ha sido muy favorable. A los niños les gusta mucho tanto jugar con el texto y hay una actividad que hemos hecho con ellos muchas veces que es muy interesante. A los ilustradores les gustaría mucho que es ver qué ilustrarían ellos del poema, qué motivos el que seleccionarían, qué diferencia hay con el texto que hay, pues, bueno, con la ilustración que se ha hecho de ese texto. O sea que da esa doble visión de la imagen y del texto que en ocasiones el libro en texto es difícil de que llegue primero a ellos y segundo, que tienen quizás una puerta más cerrada que con la ilustración se les abre. Ramón, Mm. cuéntanos tú. Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias, Antonio, por el apoyo constante a nuestra colección del Pico de las Cigüeñas y, por supuesto, a las actividades paralelas de la Escuela de Letras. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de difundir nuestro trabajo, que al fin y al cabo es un trabajo que repercute no directamente en absoluto en nosotros, sino en el fomento de la lectura y del patrimonio literario de Extremadura, que al fin y al cabo es nuestra función, ¿no? Quería añadir a lo que ha dicho mi compañero José que entre los objetivos de esta colección está también diseñar o conformar una especie de canon literario poético de Extremadura, ¿no? Eh, una canonicidad, ¿no? Un canon, una serie de lecturas que sean representativas de la literatura de todas las épocas, vamos, en este caso de la poesía, de todas las épocas en Extremadura, teniendo en cuenta que probablemente sea el género lírico el más, bueno, el que mejor ha fertilizado
en Extremadura probablemente, ¿no? Y no nos cabe duda de que para crear el canon, esas lecturas tienen que pasar por la escuela, ¿eh? Los clásicos pasan por la escuela, pasan de forma directa, pasan ilustrados, pasan seleccionando textos, pasan creando breves antologías. Estamos seguros de eso, ha ocurrido siempre, ¿no? Bien, voy a ser muy breve solamente para presentar los dos libros que hoy nos reúnen aquí. Uno es el de Catalina Clara Ramírez de Guzmán, como tienen aquí, y yo quiero destacar de este libro que es y puede ser una sorpresa. Eh, es una especie, aunque no esté en la colección Rescate de la editora de la regional, editora. es una especie de rescate por parte de la colección El Pirata Sí, de una autora pues muy poco conocida, em, y muy poco reconocida, ¿no? Y es una pena porque hay tan pocas escritoras en general que la tradición haya rescatado y tenemos aquí en Extremadura una escritora del siglo XVII en pleno barroco español, en Llerena, que es muy buena. Tiene un estilo muy fluido, muy directo, pero a la vez conoce perfectamente toda la tradición y todo lo que se está escribiendo en la época, y es una sorpresa para quien no la conozca, ¿no? Catalina Clara vivió en el siglo XVII, como digo, en pleno barroco español, en Llerena. eh, por entonces Llerena era una ciudad bastante próspera, se acercaba a los 10.000 habitantes, era sede del Priorato de San Marcos y del Tribunal de la Inquisición. Había numerosos militares de rango, como el padre de la escritora, y de clérigos vinculados a esa institución, la de la Inquisición, donde también figuraban algunos de sus familiares, ¿no? Y en ese contexto es donde surge la obra de Catalina Clara, en el seno, ya digo, de una familia acomodada, en fin, con propiedades, que vivían un poco en fin, del trabajo del padre y de los ingresos económicos de renta, ¿no? Entonces era una familia acomodada. Ella, si tuvo formación, sería una formación privada, aunque no reglada, pero eso sí, tuvo posibilidad de acceso a algunos círculos literarios de la localidad, que eran bastante activos por entonces, y que gracias a ellos se podía acceder bueno, a lo que se escribía a nivel nacional, ¿no? Que era mucho y muy bueno, como ustedes saben. De ahí que Catalina Clara nos sorprenda, sobre todo porque escribe en un estilo muy reconocible del barroco. Escribe en el conceptismo, escribe en los metros clásicos y populares más asiduos del momento. Por ejemplo, escribe en romances o escribe en décimas, sonetos, coplas de pie quebrado. eh, Domina la técnica de los poemas satíricos burlescos, ¿no? De los cuadros de costumbres, de la descripción de festividades, de detalles de la vida yerenense, de los quehaceres diarios. Además, como es, como es tradicional o tópico en la época, acude a seudónimos literarios como Cloris, Anarda, Tisbe, etcétera, tanto para ella misma como para familiares suyos, que era también una costumbre muy, muy de la época. Entonces, claro, no resulta nada fácil encontrar la voz de una autora en esta época, y menos que haga gala de un dominio tal de las formas áureas, ¿no? de nuestra literatura de los siglos de oro, y que domine y que refleje tan perfectamente el conocimiento de lo que se estaba escribiendo por la época, de los estilos, de las corrientes literarias y todo eso desde una perspectiva personal, ¿no? Entonces es un auténtico rescate por parte de la colección, y una autora que debe formar parte de cualquier canon de la poesía
extremeña, ¿no? Entonces, en este libro hemos tratado de realizar una selección representativa de su producción poética, la cual, al margen de alguna publicación aislada o de algún estudio, incluso algunos recientes, solamente podía consultarse en los archivos de la Biblioteca Nacional. Yo creo que Maite Alvarado, que la ilustradora que se ha encargado de Catalina, ha sabido captar ese tono en un retrato me has pedido, que es como hemos titulado este volumen, de poesía ocasional, costumbrista, escrita para celebraciones, para fiestas, para ocasiones especiales, por encargo de algún familiar, de alguna autoridad, y es en eso en lo que estaba Catalina Clara, ¿no? Que desde luego invitamos porque es una auténtica sorpresa para quien no lo conozca. Voy muy brevemente al segundo de los libros que, que vamos a presentar y luego ya le cedo la palabra a Maite. El segundo de los libros es el de Luis Álvarez Lencero y creo que seleccionamos un verso muy representativo de su obra, No me habléis de la rosa. Es el título que da, eh, que refleja un poco toda la antología que hemos preparado. Ya saben ustedes que Manuel Pacheco, junto con Delgado Balondo, o sea, perdón, que Álvarez Lencero, junto con Manuel Pacheco y Delgado Balondo, forma esta especie de tríada de la poesía social de mediados del siglo XX en España, que además de sumarse al carro de las corrientes contemporáneas, constituyen no sé, el gran logro de dejar atrás la poesía regionalista extremeña que se había instalado con mucho acierto, hay que reconocerlo, ¿no? Con Chamizo, con Gabriel y Galán, pero que a estas alturas de 1950, 1960, pues ya estaba un poco agotada, ¿no? Entonces, el gran logro de ellos, y en concreto de Álvarez Lencero, es introducirse, o sea, volver al cauce de las corrientes poéticas, de las corrientes líricas más importantes y de moda y vigentes en España, ¿no? Quiero empezar con eh, unos versos de Luis Álvarez Lencero, muy conocidos, donde dice: soy español, nací en Extremadura, Badajoz por más señas, campesino, no comulgo con ruedas de molino y enciendo en el amor mi dentadura. A poco que analicemos estos cuatro versos de un cuarteto, observamos el carácter luchador de Álvarez Lencero y la pasión que él eh, imprime a todo, ¿no? O sea, a su labor como escritor, o sea, a su labor como escultor, ¿no? Sus dos grandes facetas, ¿no? Dentro de otras muchas que tuvo. Bueno, por decir algo de Álvarez Lencero, que es un poeta bueno, muy conocido, ¿no? En el siglo XX en Extremadura. Eh, Nació en Badajoz a mediados de los años 60, como tantos extremeños, emigró a Alemania en busca de oportunidades, ¿no? Y mejores condiciones laborales. Vuelve a España, eh, expone una serie de 32 esculturas en Madrid en 1971, lo cual suscita un gran interés. Su pieza Vietnam 1970 es muy conocida para todos los emeritenses. Después se traslada a Colmenar el Viejo y por último ya a finales de los años 70 es reclamado por sus paisanos, aunque ya viene a Extremadura un poco enfermo, ¿no? Regresa en el 82 y bueno, un año después fallece en Mérida con 59 años de edad, ¿no? Cuando estaba en un momento verdaderamente creativo, ¿no? En un gran momento. Sus grandes líneas poéticas, sus grandes temáticas son por una parte la religiosidad,
Y es una religiosidad vertida en una especie de reclamación a la divinidad, ¿no? Está reclamando constantemente por qué el ser humano está tan desamparado de Dios, ¿no? O sea, no es una religiosidad, digamos, feligresa, sino todo lo contrario, es una religiosidad totalmente reivindicativa, ¿no? Por otro lado, la expresión del dolor, ¿no? Una expresión del dolor que descansa en señalar o en indicar la arbitrariedad de la vida y con constantes símbolos de la muerte. También hay que destacar la vertiente metapoética del autor. Es un autor que se siente muy autor, que se siente muy autor implícito de lo que escribe, ¿no? No encontramos a alguien que se mete a escritor, sino a un escritor muy consciente de su labor. Y por último, bueno, es destacable también su habilidad para representar cuadros costumbristas, pero que bajo su aparente folclorismo o su tono popular, casi siempre encierran una gran carga de crítica social y, hay que decirlo, política, ¿eh? Hay poemas extremadamente, lo diré, explícitos contra la dictadura y contra el dictador. O sea, son muy claros, ¿no? Llámesele el gallo, llámesele el dictador, pero es muy, muy explícito. Nuestra antología ya finalizó. Ha querido ser representativa de esas cuatro grandes temáticas: la temática social, la temática existencial religiosa, la temática metaliteraria y, por último, la temática costumbrista, ¿no? Y yo creo que Maite Alvarado, y con esto te cedo el testigo, Maite, si te parece, yo creo que ha logrado captar esos tonos más duros, esos símbolos. Álvarez Lencero es un poeta muy simbólico, esos símbolos en algunas cosas que ha pintado, como ese puño, ese obrero desangrándose, esas cadenas que intentan romperse, la paz, la libertad. Creo que ha captado muy bien, Maite, todo esto. Ha hecho una lectura, a mi modo de ver, basándose en los símbolos. Así que te felicito, Maite, por tu trabajo. Muchas gracias. Bueno, es mi turno. Sí, Me sí, Tu toca. turno, Maite. Vale. A ver, no tengo nada así como muy preparado. Estos libros los terminé hace ya un par de años, pero bueno, las cosas editoriales siempre van despacio y tal, con lo cual tengo que hacer un poco de memoria. Eh, Probablemente cuando recibes un encargo de este tipo y tienes que ilustrar algo, yo hago trabajos de ilustración, pero generalmente yo estoy más cómoda en el cómic, que es a lo que hago, que es en lo que digamos que estoy centrada ahora y que para mí es muy diferente que ilustrar libros. Luego si queréis os lo cuento, pero Sí, sí, claro. tratándose además de poesía, que es un extra de dificultad, yo creo, ¿no? Entonces, para mi sorpresa, yo en este encargo de estos dos libros, yo estuve muchísimo más cómoda con el de Lencero que con el de Catalina Clara, porque a Lencero enseguida encontré cuáles eran los temas, ¿no? En el de Catalina Clara siempre me parecía que uno iba de una cosa, otro iba de otra. También está el rollo, como ha comentado Ramón, del barroco, de la poesía del siglo de oro, el satírico y tal, que a mí es algo en lo que me cuesta un poco entrar, ¿no? Y entonces estuve mucho más cómoda con el libro de Lencero, con esos temas tan, aunque sea una antología, igual que el de Catalina Clara, eh, es como monolítico los temas, ¿no? Como que están ahí presentes y es algo que se repite y que entiendes muy bien y te llega muy fácilmente, ¿no? Es como muy, muy claro todo de lo que te estaba hablando y tal. Y yo creo que ilustrar es un poco, bueno, es trasladar a imágenes un texto, ¿no? Y en poesía depende un poco de las imágenes que te cree en la cabeza, lo que tú estás leyendo, ¿no? Qué imágenes son las que te llegan, ¿no? A través del texto.
y me resultó mucho más fácil en el de Lencero trabajar con él. También en general estoy más contenta con cómo quedó, porque creo que también es más sólido todas las ilustraciones del libro como una idea unitaria, porque es algo que también tienes que tener un poco en cuenta cuando trabajas, que todo el conjunto de ilustraciones tengan un sentido unitario también, ¿no? Que parezcan pertenecientes al mismo. Y probablemente, en este caso, probablemente el de Lencero también por una cuestión de elección de colores, ¿no? Que elegí una paleta que estaba basada en un naranja, en un azul, y la mezcla, pues yo trabajo con acrílico, y la mezcla entre los dos colores, ¿no? Y esa paleta se repetía, pues yo creo que da un aspecto un poco más sólido, ¿no? Y que iba un poco con esa idea del apego por un lado a la tierra y por otro lado a lo espiritual y tal, ¿no? Que funcionaba bien. Y bueno, no sé un poco, no sé qué más contaros, ¿queréis preguntar algo? Maite, yo quería Sí. preguntarte, al hilo de lo que has dicho de los colores, yo sí me había dado cuenta, por ejemplo, en el de, no sé, igual son percepciones mías por ejemplo, en el del Lencero que has hablado de esos grises y ese naranja, sí me dan, desde un principio la primera vez que vi ya el libro terminado, que lo estuve ojeando, un libro quizá a lo mejor unos colores quizás metálicos en el sentido de muy del metal y que era un poco, fue la vida, el trabajo que llevó, el trabajo que tuvo, su trabajo me refiero no trabajo literal, sino trabajo fuera de la literatura de Álvarez Lencero. No sé si tú elegiste esos colores o No, o sea, con no, esa o sea, concepción, no. ¿no? O sea, sí, está guay Pues que te haga sin esa querer, asociación. quererlo, Sí, fíjate tú, fue yo sin cuando querer, soy así de buena pensé que que era sin eso. querer. No, no, fue un poco esa idea de, bueno, principalmente porque ya solo son dos colores o sea, están a partir de un azul y de un naranja, Es que son como colores que son como muy de fragua, complementarios, como muy de son fragua. complementarios, entonces te permite mezclar entre ellos, ¿no? Y conseguir una gama de color mucho más amplia. Pero no, o sea, no había ninguna referencia al metal ni nada así. O sea, era un poco lo que he comentado antes, un poco la parte esa de la tierra, de tal, y lo divino, ¿no? Y, ¿sabes? Un poco esa Cuando te confrontación de pones a, ideas, ¿no? cuando, tanto en uno como en otro, cuando empiezas, decides, bueno, a ilustrar, ¿no? Te van llegando los poemas, te los mandan Ramón, te los mandan José, Mm, los vas leyendo. Me imagino que habrá a lo mejor poemas que con una primera lectura ya te desarta la musa y otros que mm, tendrás que leerlos más veces para encontrarle para encontrar esa sustancia o esa semilla que sirva para mm. arrancar a pintar, ¿no? Sí, sí, claro, hay algunas cosas que son inmediatas entiendes un poco por dónde va o dónde, no solo dónde va, porque yo cuando ilustras lo que haces un poco digamos, poder mostrar tu propia lectura de las cosas. Entonces, a veces lo que a ti te llega de algo, ¿no? A cada persona le puede llegar una cosa, por eso el ejercicio ese que hablaba antes José, de poner a los niños qué dibujarían ellos, ¿no? ¿Qué es lo que les llega a ellos de lo que están leyendo, ¿no? Tú trabajas con lo que a ti te llega a cada cosa. Entonces, cuanto más te llegue algo, cuanto más exista un punto de unión entre lo que tú haces y lo que hacía esa persona, más fácil resulta. Cuando eso no pasa y ves que eso tienes que tirar un poco y bueno, a ver qué, a ver qué. Normalmente empieza lo difícil y la incomodidad un poco para trabajar, ¿no? Cuando eso surge así como de manera natural, que de repente estás leyendo algo y dices, claro, esto es lo que representa, esto me llega de esto, ¿no? Cuando no pasa, ahí ya tienes un problemilla. Pero sí, normalmente hay veces que hay que darle vuelta. Es que estamos hablando También. precisamente estamos hablando de libros ilustrados, no es un libro en el que hay un par o tres de ilustraciones y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Que es un libro que cada página tiene un poema y tiene una Sí. ilustración, con lo cual también tiene esa Sí, no parte puedes ni elegir, no puedes ni eso te elegir voy a los que decir, te de tener gusten. efectivamente ahí, para que tú no puedes decir, bueno, este poema, de este que no cuento yo nada, pues este No, se no, los queda ahí tienes que hacer aparcado todos.
lo tiene que hacer Lo tienes que todo. hacer todo, efectivamente. Sí, Ahí sí, también entraña la dificultad, ¿no? Y otra cosa sí, que sí. A quería. mí también, si me permitís, a mí Sí, también sí. me llamó mucho la atención y me gustó particularmente porque siempre me han gustado los cuadros de lectores y especialmente los cuadros de lectoras, y hay menos de cuadros de escritoras, ¿no? Entonces, aquí tiene Maite Mm. Alvarado, ¿no? A una mujer escribiendo, es que eso es muy A una Catalina. importante, Ujú. en el siglo XVII, incluso en la siguiente, pues una mano femenina también escribiendo, cogiendo la pluma. Todo esto es importante, es importante. Sin embargo, a la hora de coger los motivos de, de Álvarez Lencero, claro, la pluma es también una especie de pala, ¿no? En la poesía social que efectivamente llega de una forma más directa. Y cómo también Maite se ha fijado en algunos símbolos, ¿eh? En algunos símbolos, bueno, pues de la lucha obrera, ¿no? Eh, Sí, hay, o de la, bueno, de la parte más negra, ¿no? De las dictaduras, de la falta De de la libertades. expresión libre, de la expresión libre. Entonces ha hecho un trabajo ahí tremendo, como en unos pocos dibujos se percibe todo el espíritu y todo lo que nos quiere transmitir estos dos autores, ¿no? Y a mí una de sí, las cosas que también me ha llamado mucho la atención, ahora ya hoy que la tenemos aquí, la vamos a agasajar como merece. Maite, te vamos a regalar bien Así el me oído. gusta, así me gusta. No, pero Voy es a verdad, venir mire, todos los días. es cierto lo que estábamos hablando. Es que tú ves los dos libros, los abres cualquiera de los dos y podría ser perfectamente que no tiene, igual a lo mejor, coño, es que parece que lo ha pintado el mismo. No, es que parece que lo ha pintado, cada uno lo ha ilustrado una persona distinta y sin embargo eres tú, ¿no? Con lo cual demuestra tu paleta de colores, no solamente tu paleta de colores, sino la manera de expresarlos. Es lo que estaba hablando ahora mismo Ramón. El de Álvarez Lencero más sobrio a la hora del trazo, jugando únicamente prácticamente con dos colores y las mezclas de ellos, como con más dureza. Y en el de Catalina te vas más al barroco, hay más cantidad de colores, Sí, unos colores mucho más subidos, más coloridos, más, Mm. por ejemplo, aquí sin ir más lejos, ¿no? Unas ilustraciones mucho más potentes en el sentido del color. Y claro, eso también a mí me encantó cuando lo vi, porque dije, por ejemplo, esto que ves esto y estás viendo Llerena. Sí, que estos cielos de la campiña de Llerena, esos cielos rojos cuando se pone la tarde ahí en la campiña en Llerena, que tiene esa paleta de colores, el cielo de Fuente de Canto, Llerena, toda la zona esa, en la que como no hay árboles, prácticamente tienes una inmensidad de cielo como si estuvieras mirando el mar, pero en este caso estás mirando el mar y la tierra. Y la verdad es que has conseguido muy bien captar lo que era cada autor en su momento, con lo cual, felicidades de verdad, de corazón. Y otra cosa Muchas que quería gracias. decir ahora, y quiero también felicitar tanto a Ramón como a José. Estaba hablando antes Ramón y me habéis visto que estaba aquí, me he agachado un poco ahí trasteando y demás, porque me he acordado, digo, mira, estabais hablando de llegar a un público juvenil, un público más que infantil, juvenil, un público que está en, que nosotros éramos los que somos ya, vamos ya peinando canas, los que estábamos en primero, segundo de bus y demás, que ahora, yo ahora me hago mucho lío, vosotros que estáis todavía en la educación, me imagino que cuarto de la ESO y esas cosas así, que yo no acabo de ponerle pie. Digo, yo me acuerdo y acabo de buscar este libro que yo me lo tuve que leer en segundo de bus, o de y lo nuevo. único medio atractivo que tenía era la portada, porque luego después lo Sí, abrías y esto era infumable. O claro. sea, si te gustaba la literatura, bueno, pues sí, pero yo tenía compañeros que cuando se tenían que enfrentar a esto, era como tener que ir al dentista, ¿no? La letra abigarrada ahí, se ve ahí bien, anotaciones al Sí, margen. sí. Esto era, esto era un suplicio y sin embargo, este libro de Catalina Clara, más o menos, mira, la limpieza a la hora de poder leer los textos. Otra cosa que os agradezco muchísimo que hagáis y es que empieza directamente por la antología y luego
todo lo que Sí, son notas de bibliografía, notas de autor, contexto histórico y social, va atrás, lo que era, a diferencia de cómo eran estos libros, que primero te encontraba con el muro ese de tener que leerte lo que era la parte más histórica o la parte de el prólogo o notas del editor, que claro, hasta que no llegabas a lo mollar, a lo que te habían pedido en el cole, que eran las poesías, tenías que pasar por delante o leerte veintitantas páginas o 30 páginas que no dejaban de ser un poco un muro, ¿no? Y eso sí, vosotros lo solventáis, porque directamente ya va el chaval, nos tenemos que poner en situación, muchas veces pensamos como adultos, pero no tenemos también que tener la mentalidad de a Mm. quién va dirigido el producto, que en este caso es gente Sí, joven que lo que quieren es ya, pronto y en la mano, que se suele decir, ¿no? perdóname, Ramón, no, no sé. bueno, ahí lo tuvimos muy claro. La redacción de la parte final, como bien dice Antonio, que es la parte menos atractiva para el lector juvenil, evidentemente, intentamos que sea muy en un lenguaje cercano a ellos, que sea muy relajado, que sin pretensiones de que sea un estudio filológico clásico, que entendemos que existen ya, acercar el texto a otro tipo de público y ser capaces de o intentar, ¿no?, rebajar esa escritura, ese tono, con cuatro ideas que son las que trazamos al principio de la Las que colección, que se van a era, quedar, ¿no? Claro. claro, efectivamente, un contexto histórico, un sitio en el que surge la obra, unas notas biográficas y algunas claves para entender la poesía un poquito más allá del hecho lector, meramente lector, que realmente es el que nos interesa. Y ahí la editora, pues creo que ha apostado y os felicitamos por ello, por una cosa muy difícil que no existía, que era el libro ilustrado, porque encarecía la edición, porque evidentemente no es lo mismo ilustrar y sacar una edición a todo color, como bien habéis dicho, con prácticamente 25 o 30 ilustraciones en cada libro, que sacaron un texto solamente tipográficamente con caracteres textuales. Y claro, el público juvenil y el público infantil quiere la imagen y en un mundo como el que vivimos, donde la imagen tiene tanto protagonismo, tenemos que intentar también eso, encontrar un lenguaje que les sea próximo, que les sugiera, que ellos interpreten como cercano y que sea sugerente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la apuesta de la editora y el enorme trabajo que hacen los ilustradores, en este caso Maite, que como bien se ha dicho, es un trabajo fenomenal con dos libros distintos, pero también el resto de ilustradores e ilustradoras que han formado parte de la colección, que con muy poco reconocimiento económico, pero con una gran dedicación, se ponen manos a la obra y echan todo su arte en los libros para que, bueno, pues sean unas pequeñas obritas muy atractivas para esos niños, que en el fondo es lo que queremos, que los niños lean, ¿no? Se trata de que los niños lean a una edad en la que es muy difícil que lean, que son los 12 13 14 15 años, bueno, pues darle facilidades en ese sentido. Sí, Me he puesto un poco serio, me he puesto un poco serio. es una estructura muy consciente desde el principio, o sea, la apuesta es esa, abrir el texto y encontrar, o sea, abrir el libro y encontrarse directamente con los textos y las ilustraciones y solo al final, si el joven lector tiene interés, tiene tal, pues se pone a investigar un poco en esas notas generales, que en absoluto son exhaustivas desde el punto de vista filológico, pero sí constituyen la puerta de entrada al estudio si se desea, ¿no? La colección se llama realmente El Pirata, poesía extremeña ilustrada para jóvenes lectores. Lo de jóvenes lectores se queda así, joven, joven. Estamos entendiendo que que va orientada aproximadamente a ese momento, que ya lo hemos estudiado, a ese momento en el que decae la lectura, eh, entre 12 15 años, es el momento de mayor descenso lector, y a ver si con esto podemos amortiguar un poco ese descenso tan acusado, ¿no? Que nos dicen todos los informes sobre lectura. Y por último, yo quería decir que supongo que todos vosotros habéis tenido la experiencia
de que cuando leéis en los libros, en los manuales de lengua y literatura, habéis leído un poema o un cuento, y si ese poema o ese cuento está ilustrado, ya asociáis esa ilustración con esa tal, para siempre, porque se hace, porque la mente es así, funciona mediante asociaciones, ¿no? Y generar, o sea, poner la ilustración aquí junto al poema ayuda a memorizar el poema. O sea, no es una cosa más para memorizar, sino que es una cosa que ayuda a, a memorizar el poema, de tal manera que poema y texto van siempre juntos. Nos acordamos mejor de los poemas acompañados de los poemas acompañados por imágenes. ¿Eh? Ramón, Recordar al hilo de lo que estás diciendo. esas oscuras golondrinas, ese Pero no arpa. solamente, efectivamente, mira, me aprendí un romance de memoria sin saber leer todavía, solo de escucharlo, porque mi hermana a mí me tiene, yo con mi hermana nos llevamos 7 años de diferencia, mi hermana 7 años mayor que yo. Y mi hermana tenía un libro cuando yo todavía estaba aprendiendo las primeras letras, que era un romance, el romance de las 7, que decía, seguramente un romance extremeño, estando yo en la michoza pintando la mi callada, vi venir 7 lobos por una oscura cañada, y aquello venía ilustrado con unos lobos, y después estaban abajo, me recuerdo, los perros que les decía, aquí mis 7 perros, aquí mis 7 cachorras, aquí mi perra truquillana. Y yo aquello de ver los lobos, yo que había nacido en un entorno rural, y ver los perros en el libro, claro, me gustaba tanto que le obligaba a mi hermana prácticamente a tener que recitarme aquel romance todos los días, por lo menos 5 o 6 veces, y me lo aprendí de memoria hasta el punto, lo que tú dices, que la imagen me llevó a aprendérmelo. Me lo aprendí sin saber leer y no se me ha olvidado en 50 años que tengo, para que veas lo importante que es la labor que estáis haciendo. Y la loba parda, el romance de la loba El de la parda. loba parda. Y eso, Nos lo vamos a básico. apuntar, nos lo vamos a apuntar porque te vamos a hacer un regalo acerca de la loba parda, Antonio. Ah, vale, vale. Pues sí me lo aprendí. Bueno, me lo aprendí y me lo sé todavía. Algunas veces se lo recito a mis hijas claro, me miran como si dirán, mi padre está iluminado, poseído por un demonio. Pero porque, digo, esto me lo aprendí yo antes de saber leer. Lo importante que es eso, la imagen Sí, y el dibujo. Y de es eso cierto. precisamente, Maite, hablaba antes Ramón y también José, de ese salto, ese escalón que hay, ese declive a ciertas edades. Tú de eso sabes mucho también y la labor que estáis haciendo con la novela gráfica, con el cómic, con los fanzines, es muy importante porque está teniendo una importancia majestuosa a la hora de captar a jóvenes hacia los libros, ¿no? Hacia la literatura, que cada vez hace una novela gráfica mucho mejor, no solamente ya como de manera ilustrativa, sino también como textos. ¿Qué nos puedes contar, Maite, tú que tienes Maite, fíjate tú, tienes hecho, que tengo aquí así mirando así un poco el cuento ilustrado Miss Majorny, los cómics 19, Descalzos, El Lago, tuviste con la isla, mm, ahí ya digamos que conseguiste un boom importantísimo. Cuéntanos un poco, ¿cómo se nota Bueno, ese acercamiento? yo siempre riño a la gente que me dice ese discurso que me acabas de decir. Vaya por Dios, yo aquí Sí, intentando sí, quedar bien, te lo tengo que decir. O sea, pues, ¿y por considerar qué? ¿Por qué? simplemente el cómic como un medio, como un paso intermedio entre, digamos, la No, literatura no, infantil pero no y me en general. refiero, No, ahora estoy igual que he hablando yo. explicado mal. Sí, bien, termina, Maite. Digo, igual que me he explicado yo mal y no me has entendido bien. Sí. Bueno, yo voy a soltar lo mío y luego tú, Sí, si quieres, suéltalo, suéltalo. corrige. Considerar el cómic o la novela gráfica, como queráis llamarlo, solo un paso intermedio entre lo que sería la literatura infantil, que lógicamente sí que va ilustrada y tal, y lo que sería ya la literatura, es una forma un poco reduccionista de ver lo que es el cómic y la novela gráfica, que es un propio lenguaje y un propio medio que no tiene que ser siempre entendido como esa muletilla que entre una cosa y otra, ¿no? Yo trabajo en cómics, es lo que más hago, en cómics para adultos, no ni siquiera cómic juvenil o tal, sino básicamente cuando dices cómics para adultos suena otra cosa, es cierto,
pero me refiero a cómic orientado a un público ya de una cierta edad, no por los temas y tal, aunque lo pueda leer de cualquier edad, ¿no? Así que no puedo estar de acuerdo con esa idea de que el cómic es ese paso intermedio por lo que tienen que pasar los muchachos antes de leerse las 800 páginas de una novela, ¿no? No, hombre, el cómic es un medio que tiene su propia independencia, sus propios valores y del que se puede disfrutar sin tener que entenderlo como eso, me da pereza leerme un libro, me leo un cómic. No, no, ¿sabes? No, no, O pero sea, yo no iba por ahí. es un poco otra cosa. Ahora No, ya he ya te digo, terminado. no, yo no iba yo por ahí. Yo me refiero a no de que jóvenes no que no haya ese socavón que de repente caen y luego después vuelvan a otro género, sino que Yo les sirva a la vista entiendo lo que de- dices y es cierto que, por ejemplo, ahora se publica un montón de cómic young adult, o sea, para la franja esa de juvenil, digamos, que sería la traducción, también se publica un montón de novelas juveniles. O sea, yo creo que esa idea de que ahí se pierde yo creo que es un poco más adelante, en mi opinión, ¿eh? Porque ahora mismo el juvenil, el young adult, goza de una salud bastante importante, se ve por los movimientos de las editoriales, sin duda. O sea, tanto en Sí, no, cómic como en novela. y la novela juvenil también está, la novela juvenil está en un Sí, momento, sí, mira, el otro se día publica mucho y se vende mucho. O sea, que y no creo que haya, que muchísimo, yo creo que ese abandono, yo creo que se produce un poquito después ya. Yo creo, ¿eh? O sea, y porque es eso, es cierto que quizá también en nuestras generaciones y posteriores, porque yo también, pues yo tengo 46 años, eh, eh, sí que se produjo un vacío por falta de contenido, que no se publicaban cosas. Igual que, por ejemplo, en el sector del cómic se habla mucho de que durante unos años no se publicase cómic infantil y que eso, pues, indudablemente hace que la gente no crezca como yo crecí con los cómics de Super López, por ejemplo, ¿no? Había si no creas lectores de pequeños, ¿por qué va alguien con 40 a empezar a leer cómics, ¿no? O sea, tiene que ser tiene que estar familiarizado ya. Yo creo que pasó lo mismo un poco con la novela, con los contenidos juveniles, ¿no? Porque desde los libros de los 5, que ni siquiera son de mi generación, que yo los recuerdo por mis hermanas, que son algo mayores, en mi época, bueno, había algunas cosas, pero claro, ahora mismo se publica un montón. Y con el apoyo de que igual tiene una serie en Netflix o lo que sea o tal. Y yo creo que que ahora mismo hay un gran número de lectores juveniles. Y ya. ya no te riño más, tienes que decirme. Ya no te riño más por hoy, por ahora. A ver qué vas a decir. Bueno, Ramón, José, algo que añadir a lo que hemos hablado de ese salto evolutivo, bueno, yo creo que vosotros que también estáis muy en contacto con el grupo de investigación, ¿qué futuro presente se le ve al tema de la literatura, Hombre, sobre todo en este caso juvenil? nosotros, nosotros tenemos ahí varias líneas de trabajo. Una es, como bien ha dicho Ramón antes, el estudio del hábito lector, donde tenemos varios trabajos publicados ya, pero en torno a 14 a 24 años. Y por lo que nos dicen los lectores, pues sí que se decae en torno a los 14, 15, hay una decadencia lectora de frecuencia lectora. Frecuencia lectora, los datos apuntaban a que caía casi que a la mitad. Es verdad que potenciado también por otras preferencias, ¿no? El móvil, la incorporación del móvil, otro tipo de soporte que, nos comentan ellos, sustituyen el libro. Pero también es cierto, como bien ha dicho Maite, que hay un boom, una eclosión de literatura infantil y juvenil, de la novela, el Bildungsroman juvenil de iniciación. O sea, sí que afortunadamente hay un rescate con el siglo XXI que no había habido nunca antes. Y creo que es el mejor momento de producción en el que estamos ahora mismo, por el volumen de obras y por la calidad de las obras y de los autores y autoras que tenemos en Extremadura y en España. Nosotros investigamos un poquito sobre eso en España y en Europa para ver también un poco qué tendencias se dan, qué diferencias hay. Y creo que en el caso que nos ocupa hoy, que es hablar de lo que se hace aquí y cómo se hace aquí, creo que se ha adoptado una buena iniciativa, que era un género que prácticamente no tenía producción
hace 15, 20 años en la región. No había colecciones para niños, ni cómics para adultos, ni para niños, no había como un vacío que se va completando poco a poco y que a mí me alegra que sea así, ¿no? Y que se vayan sumando más iniciativas, que tengamos más posibilidades y que algo que llega a los colegios, porque los niños en los colegios utilizan libros y los adolescentes también utilizan libros. Pues si se puede hacer aquí y con la gente que hay aquí, es una apuesta que tenemos en el grupo de investigación y que, bueno, agradecemos que iniciativas como esta de la editora se sumen a ese proyecto y que ilustradoras como Maite pues tomen el testigo y decidan incorporarse a la colección y formar parte de la familia pirata que Encantada, vamos encantada de construyendo ser poco a familia poco. pirata. Ujú. Bueno, pues si os parece, ya hemos cumplido más o menos el tiempo que nos permiten, bueno, nos permiten si queremos más tiempo, ¿no? Pero más o menos lo habitual que se hace en estas actividades. Yo creo que le hemos dado un buen repaso a los dos libros, tanto a No me habléis de la rosa como Un retrato me has pedido. Cómo lo veíais, cómo se había diseñado, cómo lo habéis pergeñado vosotros a la hora de hacer la selección de los poemas, Maite en tanto las ilustraciones de uno como otro, y podemos ir poniendo un poco, si os parece, punto y final, con la sensación de que, bueno, del trabajo bien hecho, del trabajo cuando las cosas se hacen con cariño, cuando se cuidan, la verdad es que funcionan muy bien y se recoge, ¿no?, ese fruto cuando está bien sembrado. Daros las gracias a los tres iba a decir a los cuatro, porque como veo a Rodrigo, pero Rodrigo está tapado, que es el técnico, se me va la vista, vaya. Las gracias a los tres por acompañarnos en esta tarde, en estas actividades paralelas de AUPES. Nada, invitar a todas las personas que nos siguen en este webinario, tanto en directo ahora mismo por Zoom o por YouTube, como los que lo vean ya después, una vez se cuelgue mañana en la plataforma de YouTube de AUPES, pues nada, que consuman libros de tanta calidad como estos del Pirata que hoy le estábamos presentando, No me habléis de la rosa de Luis Albarán Lencero y Un retrato más pedido de Catalina Clara de Guzmán. Y nada, nosotros emplazarles para el próximo jueves, en el que seguiremos con la colección El Pirata, en esta ocasión hablando con Basilio y Leticia Ruiz Fernández de los otros dos que le faltan a estos cuatro que han salido. Y me imagino, Ramón, José, que estáis ya ahí dándole, echando paladas de carbón a la máquina para que salgan con la mayor, a ver si podemos tenerlos para 2020, entre 2025 y 2020, a ver si para 2025 pudieran estar los siguientes, ¿no? Seguro que sí, seguro que sí. Estamos ya en pleno proceso de selección de textos haciendo como una especie de premaqueta de cómo pueden quedar las imágenes y pasársele los textos a los ilustradores, pero bueno, la selección queremos que sea del agrado de todos, también de que los autores se sientan cómodos, los autores vivos, obviamente, y seleccionando, bueno, pues con la intención de que sea representativo, que es lo que queremos, que sea representativo de sus obras y a la vez que tengan, sin perder el lenguaje de cada autor, que intente establecer una comunicación con el destinatario ideal, ¿vale? Así que muchas gracias a todos eh, y a quienes nos vean, invitarles a que lean nuestros libros. Un saludo a todos, por mi parte. José, si quieres poner No, alguna ah, nota final o algo. me sumo a las felicitaciones y a los agradecimientos de Ramón y reitero también esa invitación a leer los libros de pirata, que además a tan bajo costo, ¿no?, publica la editora y que bueno, son una delicia seguramente para cualquier lector y de cualquier edad, porque es verdad que decía Ramón que la colección se llama para los jóvenes lectores. Ahora los 20 de ahora son los 50 o no sé cómo va. Con lo cual pueden leerse en cualquier edad, no hay ningún problema. Era como aquellos libros de cuando éramos pequeños, de 0 a 99 años, ¿no? Exacto, exacto. Cierto, cierto. Maite, Bueno, pues muchísimas nada. gracias por... Igualmente, igualmente, muchas gracias por invitarme a venir aquí a hablar de los libros,
a Ramón y a José por haber contado conmigo para la colección y bueno, y me sumo también, ¿por qué no? Porque ya que nos sumamos todos, no me sumo también a animar a la gente a que los lea, que le eche un vistazo a toda la colección y a que le dé que está bien, o sea, está muy bien, de hecho, leer a la obra de autores de aquí, ilustrados por ilustradores de aquí, y que siempre se echa un poco de menos en Extremadura un poco el apoyo a la gente que hace cosas. Así que, ¿sabes? Ahí está. Ahí están los libros para quien los quiera leer y que... Y van a disfrutarlo seguramente muchísimo, Sí. tanto por la elección de textos como por las preciosas ilustraciones que ha hecho Maite Alvarado. A los que seáis de Badajoz y estoy viendo esto ahora mismo en directo, deciros que a las 7:30 en el MEIAC, allí en la calle del museo, vamos a tener la presentación también de un poemario, el poemario de Carlos Reimann en Existencia, este que está aquí, este libro tan bonito también, con una cubierta de Julián Rodríguez preciosa, en el que Maribel y la mujer de Carlos van a recordar la figura de este autor que nos dejó de manera prematura y que hoy es un bonito día para hacerle ese homenaje merecido y sentido de todos aquellos que le teníamos aprecio y cariño y que van a encontrar en la poesía de Carlos también una manera muy bonita de sumarse a la literatura y de sumarse en este caso a la poesía y a este género. A las 7:30 la presentación en el MEIAC, así que si queréis algunos pasar por allí, estáis más que invitados. Muchísimas gracias, ya reitero de nuevo el agradecimiento a los 4, a los 3. Rodrigo, siempre me acuerdo de ti. A Rodrigo también, dale las gracias a Rodrigo, que está ahí. Por eso digo a los 4. Y nada, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo fuerte. De acuerdo, un Abrazo. saludo. Chao. Adiós.